de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Voy a comentarles, ha pasado el proceso electoral, este conteo, y hay tantas cosas de qué hablar. Dicen que el presidente va a dar unas declaraciones en unos minutos. ¿Qué va a decir el presidente de la República sobre este proceso? El presidente y candidato del Partido Nacional. Bueno, quiero decirles, me voy a ir al grano con nuestro invitado del día de hoy, y si hay interrupción, pues vamos a recuperar ese tiempo. Las elecciones de Honduras, no los vamos a obviar, están provocando reacciones en el mundo más que en la prensa local. Ocupan titulares en medios internacionales más que los que se están dando en nuestro país, donde la mayor parte de los medios se han limitado a cubrir el proceso, sin profundizar en lo demás. Eso es lo que estamos viendo. Y en el mundo, mucha prensa está señalando que incluso hacen ver muy mal a la prensa. Una prensa controlada, es lo que hacen ver algunos medios de comunicación en el extranjero, y hablan de este proceso muy mal y dudoso. Eso es lo que está pasando. Quiero reflexionar sobre todo eso, sobre todo porque al final vimos una guerra durante el día de ayer, el fin de semana, ideológica. Volvimos a las guerras ideológicas. Nos olvidamos de algo profundo, que es el respeto a la ley. El respeto a la ley, a la limpieza del proceso, si era limpio o no. Si es de izquierda o derecha, particularmente voy a decir, podré tener mi preferencia porque soy un hombre demócrata, que no comparto las cortapisas, que no comparto que se cuarte la libertad de expresión. Todos los hondureños debemos de expresarnos y los medios deben ser libres de informar y de interpretar los hechos. Esa es una democracia. Entonces yo me inclino por este lado, por la democracia. Si el pueblo decide que los gobiernos de Honduras pueden ser de izquierda o de derecha, está de más. Lo que importa es lo que decida el pueblo. Un demócrata correctamente se va a pegar a lo que diga la mayoría, le guste o no. Nos llevaron a esa guerra ideológica. Vamos a analizar todo este proceso, y hoy está con nosotros acá el presidente del Partido Liberal y ha sido el candidato del Partido Liberal en este proceso, el ingeniero Luis Zelaya, que ha tomado ese liderazgo del Partido Liberal, un Partido Liberal que parece que está dividido en un sector que todavía parece que se resiste, y la gente se pregunta qué papel va a jugar el Partido Liberal en este caso. ¿Será la alianza tradicional con los nacionalistas? ¿Dónde se inclinan? El ingeniero Luis Zelaya ha tenido posiciones bien definidas y vamos a aprovechar al máximo. Ingeniero Luis Zelaya, gracias por estar con nosotros aquí en Doble Vía, y que reflexionemos luego de este proceso donde hoy muchos lamentan no haber votado por usted. No sé si lo ha escuchado. No hay necesidad, que muchos dicen, era quizás la opción por ahí. Hay tantas cosas, pero lo hecho está hecho. Sí, Y no, usted, no, y no, usted fue totalmente. muy elegante en decir, perdí, quería ganar, pero perdí en este proceso. Buenas tardes, Rodolfo, y a toda la audiencia de Radio América. Antes que nada, agradecerte los espacios que nos diste durante la candidatura. Y Muchísimas gracias. perdón, ingeniero, que le interrumpo. Recuerden que nos pueden seguir por el Facebook Live. Estamos en el Facebook Live en este momento para todo el mundo, en la frecuencia de Radio América, en el personal también, @Rodolfo Colindres Erazo. Perdón, ingeniero, que le No, interrumpí. Era necesario. agradeciéndote esos espacios que nos cediste durante toda la candidatura, durante todo el proceso electoral, y a Radio América, que ha tomado un papel preponderante y valiente en sus posiciones, la verdad, durante el proceso y ahora que estamos ya en esta etapa nefasta, digámosle, ¿no? Esa era mi intención, porque yo sabía que esta polarización del país venía por esas posiciones intransigentes de uno y otro lado que nos querían llevar a lo que hoy nos tienen, ¿no? Y irresponsablemente, lamentablemente. Esa era una de mi intención por la cual inicié este proyecto político, fracasé, no logré el objetivo de darle esa paz y tranquilidad al país, porque no podemos estar en esta lucha que se lleva de encuentro al país, es la verdad. Que Mucha gente me lo dice. retrocedemos, nos están diciendo en el mundo. Totalmente, no, totalmente. Y te lo digo, yo sabía que venía y esa era mi intención, evitarlo, pero no pude. No sé, y no critico ni juzgo, si el pueblo votó inteligentemente, ni me lo cuestiono, pero no tengo la menor duda que votó genuinamente. Y eso hay que acatarlo,
respetarlo y defenderlo a toda costa, porque esa es la esencia de la democracia. La democracia no es aceptar el gane si el que ganó me gusta o no me gusta, si queremos o no queremos que gane, si dice que le conviene o no le conviene que gane, de acuerdo a nuestro criterio o nuestros intereses. Ganó el que sacó más votos, punto. Y eso debe respetarse porque esa es la esencia de la democracia. Ingeniero, quiero, antes de entrar en esa profundidad, lo que pasó ayer, la revisión de las actas. ¿Usted cree que se hizo lo correcto? ¿Cree que falta? La Unión Europea dice esto no se ha terminado aún en Honduras, lo ha advertido. ¿Cuál es la posición del Partido Liberal que usted preside en este momento? Dos cosas, Rodolfo, en relación a… Uno, reprochar la actuación del Tribunal Supremo Electoral. Ya no vale llorar sobre la leche derramada, pero lo dije que el tribunal dejaba mucho que desear. Desde el 25 de noviembre hablamos de que el sistema no era seguro y bueno, se dieron las circunstancias, pero lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral le ha fallado al pueblo hondureño y él es en gran medida responsable de todo lo que está sucediendo hoy en el proceso electoral. Es claro que venía una tendencia en el proceso hasta el 71% aproximadamente del conteo, con una diferencia hacia uno de los candidatos. Luego se dio ese parón que generó un manto de duda en el proceso y volvieron otra vez a retomar y ahí las tendencias empezaron a cambiar. Se haya dado o no, ya dejó un manto de duda. Y esa es culpa única y exclusiva del Tribunal Supremo Electoral. Ingeniero, disculpe, lo interrumpo en esto. Usted fue el primer candidato que con mucha elegancia reconoció su derrota y felicitó en ese momento a Salvador Narrala. Sí, porque los datos reflejaban lo que reflejaban y a nuestro criterio esa tendencia era irreversible. Pero a partir de ahí empezó a cambiar. ¿Y los datos que ustedes tenían, ingeniero? Coincidían con los del tribunal hasta ese momento. Lo que pasa, Rodolfo, es que nosotros dejamos de contar dentro de nuestro conteo, pues ya no tenía sentido contar la papeleta presidencial si obviamente no éramos parte ya de la contienda. Pero lo retomamos ese conteo posterior luego de que se dio este tema que sabemos, ¿no? Y que tiene al país en vilo. Pero a partir de ahí entonces… faltan por escrutar después de ese corte, a nuestra contabilidad son 5.461 actas. De acuerdo a la alianza de oposición, ellos manejan un 5.179, creo. Para mí deberían de contarse todas. Sí coinciden que son más de 5.000 entonces. Sí, son más de 5.000 después de ese corte que se dio donde empezó a cambiar la tendencia. Para mí deberían de contarse y que se cuenten así como se contaron las de ayer y que se maneje de manera transparente y limpia y eso le va a dar paz y tranquilidad al país, ¿no? O sea, para usted con lo que se hizo ayer, esa revisión de esas… No es suficiente. No es suficiente. No, deberían de contarse porque hay una clara aspecto que se dio, ¿no? O sea, a partir de ese paro en el sistema, esa caída del sistema, obviamente empieza un manto de duda, ¿no? Si antes de ese 71% que estaba escrutado, todos estaban de acuerdo, a partir de ahí deben de contar ese adelante y que se cuente. Y si la tendencia cambió después del 71% y se demuestra con evidencias, reflejotejando las actas como debe ser, pues así será el proceso. Pero si no, que se muestre, que quede ahí, ¿no? No creo que debemos dejarle ninguna bandera de lucha a nadie en aras de la paz y tranquilidad del país sobre la base de esas 5.000, al menos 5.000 actas, ¿no? Que hay que revisar. Bueno, mantiene esa posición, hay que revisar más de 5.000 actas. Lo que están hablando y donde se genera ese problema, el agravante, porque ya un problema ya lo teníamos, el problema de la legalidad o no del proceso electoral, de las elecciones, de la reelección, todo eso ya era un tema. Este problema inicia, Rodolfo, y la culpa es Juan Orlando Hernández. Él tiene la culpa. Él nos lleva a esta crisis. Por un lado quieren llevar la crisis a un tema de Manuel Zelaya Rosales,
Pero la reelección ilegal, quien la promulga, quien fuerza y quiebra la institucionalidad del país es Juan Orlando Hernández. Si él no hubiese forzado esta reelección ilegal y el Partido Nacional hubiese participado con otro candidato, que había muchos dentro del Partido Nacional que podían participar, no estaríamos en este problema. Bueno, y el pueblo se ha pronunciado y esto no se puede obviar porque está por todos lados. Si usted lo va a obviar, usted se está poniendo ridículo. Eso lo ha comentado todo el periodismo en el mundo. El que ha comentado de Honduras ha hablado de ese momento en que se cayó el... Y muchos sectores fueron permisivos. Sí. Empresa privada, partidos políticos. Que se callaron, alzaron la voz. Medios de comunicación, gremios, muchos fuimos permisivos, ¿no? Recuerde que esa fue una de las causas por las cuales yo salté a la arena política, por ese desquebrajamiento de la institucionalidad del país, ¿no? Pero reitero, hice mi intento, jugué a ganar, todo lo juego a ganar, perdí, fracasé, y ahora a luchar por la democracia en nuestro país, por la gobernabilidad, que va a ser un reto enorme. Después de esto que ha pasado, va a ser un reto enorme, y luchar por nuestro partido, para que recupere esa identidad ideológica que había perdido. Yo siempre lo dije, Rodolfo, aquí en tu programa, que era tan importante el 26 de noviembre como el 27 y los días siguientes, porque sabía lo que venía, esa polarización a la que nos han llevado los dos extremos en nuestro país, creyendo cada uno que es dueño de la verdad, pero al final se lleva de encuentro a todo el país, ¿no? Porque esta forma de represión, estos actos vandálicos, pues el país, la gente luchadora. Ahí está el video de ese pobre joven emprendedor, ¿no? Sí. Cómo se le afectó. O sea, no puede ser, ¿no? El país no puede estar. Yo reprocho y condeno enérgicamente todo acto vandálico, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en hacer señalamientos de quién es el responsable. Claro. Porque claro. en cualquier manifestación, obviamente, Sí. cuánta gente se puede infiltrar. Es bien fácil también para culpar a alguien ponerse una bandera. Claro, no, eso es. Sucedió a quebrar un vidrio sucedió en los indignados. Sucedió en los indignados, era un movimiento social genuino, particularmente jóvenes y clase media, y obviamente se infiltró. Eso tampoco lo vamos a negar. Lo que sí está claro que hoy en Honduras hay un movimiento social fuerte. Ahora, ingeniero, quiero ir más allá en esto. Y quería resaltar ese hecho. Si ustedes ven, ustedes leen la prensa internacional lo que está comentando y lo que está diciendo el pueblo en broma. Lo está diciendo en broma, pero está retratando lo que la gente siente. Eso de que se cayó el proceso, que se cayó la transmisión de datos, ha sido lo más cuestionado en el mundo, en Honduras también. Y hoy la gente, hasta bromas, han tirado a la luz pública, decir que se cayó el sistema en el banco, y están esperando que cuando vuelva a tener más dinero. No, y esas declaraciones... Esa es una respuesta que está dando la Rodolfo, gente de lo que cree que esas pasó. Declaraciones irresponsables de David Matamoros, asumo que quizás él está bajo mucha presión, ¿no? Pero pararse frente al público con medios internacionales y decir, es que esto sucede. Y estas cosas es normal, esto sucede en cualquier proceso, ha sucedido antes y sucedió lastimosamente. Es como decir, si no quieren que los muertos voten, pongan vivos en las mesas. Esas declaraciones del magistrado presidente dejan mucho que desear y obviamente lo hacen ver mal al país, porque él no es una persona, él representa el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Que es el que debe ser garante del proceso electoral. Y ese tipo de declaraciones dejan mal al país, internacionalmente principalmente. La posición del Partido Liberal que usted preside será que no declare presidente hasta que se... Sí, no, que se esperen, que si hacen una declaratoria. Hoy yo he estado en reuniones con la comunidad internacional, hoy tuve reunión y mi posición es la misma. Y yo le digo al mundo entero, a Honduras, ¿no? Siempre lo he dicho, lo que yo digo en privado lo digo en público. Y mi posición es esa, que no se haga una declaratoria, porque obviamente eso va a generar mucha tensión en el país y lo que queremos es paz y tranquilidad. Que se cuenten esas actas, esas más de 5,000 actas que se dieron después de ese corte al 71% y que se haga de manera transparente y que se puedan cotejar las actas.
Nosotros estamos en la mejor disposición de mostrar. Yo le di mi palabra al secretario general de la OEA de hacer la entrega de las actas físicas que tengamos como partido, y en este momento nos estamos concentrando en esas 5,000, a nuestro conteo son 5,465 de diferentes partes del país. Ya casi las estamos recolectando todas. ¿Las tienen o las están recolectando? Nos hacen falta 2 departamentos. ¿Y qué tan confiable es recolectar en este momento y no Se nos dificultó por todo este problema que se dio, ¿no? de las tomas de carreteras y eso, y el toque de queda. Pero le digo, perdón, ingeniero. Eso nos hizo, porque recuerda que son físicas, no es el tema de escanear ni digital. Ajá. Lo que queremos es tener las actas físicas, ¿no? Y tenemos que preguntar todo esto, ¿existe la posibilidad de que sean las originales o que hayan sido trastocadas o cambiadas por otras? Bueno, ese es otro tema, pero para eso se debe cotejar con las demás, ¿no? Pero en eso estamos cotejando. Y sí debo ser responsable aquí, porque hay unas declaraciones de David Matamoros Watson diciendo que no hay ningún candidato ni partido que ha presentado que ha habido una inconsistencia. Nosotros sí hemos encontrado inconsistencias entre las originales que estamos llegando y las que tiene muy bien, perdón, ingeniero, que eso es importante. El Tribunal Supremo, pero de igual forma yo le envié una muestra al magistrado Eric Rodríguez, se la hice llegar y le dije, mira, aquí hay, o sea, sí hay diferencias, pero yo debo ser responsable y no puedo hoy decir que hay un tema sistémico. Puede ser que fue algo al azar, no puedo decirlo, pero sí hay diferencias entre lo que tenemos de original y lo que está en el sistema como tribunal. Sí hay diferencias en algunas, al menos varias actas, pero reitero, no puedo decir que es algo sistémico, debo ser responsable también en ese sentido. El hecho de que lo diga usted. Con que haya una, deben revisar todas, ¿no? Así de sencillo. Si ya vieron 2, 3 que tienen, deben revisar todas. Obliga a revisar todo. Sí, por eso es mi posición, que se revisen todas, ¿no? Quizás no se dio cuenta el presidente del tribunal que usted sí había anunciado que sí había inconsistencia. No es que no lo había hecho, la verdad. Recuerda que no estamos en el periodo de impugnaciones ni nada, y nosotros retomamos el caso. Eso corresponde al periodo de impugnaciones, entonces. Sí, vamos a hacer las impugnaciones, o sea, eso es lo que corresponde. Y le hice ver al menos un caso, se lo hice llegar al magistrado Eric Rodríguez, ¿no? Por las declaraciones que había dado David Matamoros Watson diciendo que no había. O sea, sí hay. Pero reitero, no puedo decir que es sistémico, ¿no? Puede ser un caso al azar, puede darse. Sí, pero ya ese simple hecho obliga a esa revisión. Me imagino que la comunidad internacional tendrá que tomar eso. También se la hice llegar a la comunidad internacional. Ellos saben también de las que hay diferencias. El proceso nosotros lo estamos manejando. O sea, cuando digo nosotros es un círculo muy cercano a mí. No estamos avanzando con la celeridad que quisiéramos porque no quiero abrir ese círculo, lo quiero manejar más por confidencialidad y seguridad, ¿no? Pero vamos avanzando, ya tenemos una buena parte físicas, originales, ¿ok? Y hay que dar ese cotejamiento, ¿no? Pero reitero, yo le di mi palabra al secretario general de la OEA de hacerle llegar las actas del Partido Liberal y se las haremos llegar. Recibo de todo el mundo me las pide. Ahorita hay una presión, hay grupos de jóvenes, ONG independientes que quieren trabajar, pero yo a todos les pido paciencia, estamos haciendo el trabajo responsablemente. Reitero, yo le di mi palabra al secretario general de la OEA y se las voy a hacer entregar, pero lo que sí le digo al pueblo hondureño, a todos, no solo incluyendo a sectores del Partido Liberal internos, que la verdad es una sola. Nosotros no la vamos a modificar y ni nos vamos a prestar a negociaciones en razón de uno u otro lado. Para mí es un tema de la democracia del país y debe prevalecer lo que el pueblo genuinamente expresó en las urnas el 26 de noviembre. Ahí le pregunto, ¿existe alguna presión o algún grupo dentro de su partido que le diga hay que dejar eso así, evitemos? Yo creo que ya me van conociendo y saben que aquel que se atreva a decirme eso, lo voy a mandar a volar. Ya la gente ya conoce quién es Luis Zelaya dentro del partido. Soy una persona de carácter, por sobre todo soy una persona de valores.
si yo hubiese recibido como irresponsablemente en un momento, y se lo reclamé a Salvador Nasralla, de que dijo de que el Partido Nacional financiaba mi campaña y que yo era no sé qué de Juan Orlando, y, no sé, y se lo dije, se lo reclamé en la cara, como debe ser, ¿no? De que si eso hubiese sido verdad, la posición que yo tendría hoy no sería la que estoy teniendo, ¿no? Yo voy por Honduras, desde el inicio. Yo no le pedí permiso a nadie para lanzar nuestra candidatura, lo hicimos genuinamente, yo no tengo que reprocharme nada, simplemente perdí, el pueblo decidió, tomó una decisión y hay que respetarla. Bueno, históricamente se ha dicho una alianza. Rivales tradicionales, bueno, vamos a tener que decir que del pasado, porque en las últimas elecciones ya no ha sido el Partido Liberal con el Partido Nacional, sino que entró Libre y hoy pues entró una alianza contra el Partido Nacional. Pero la alianza tradicional o estratégica entre dos rivales, Partido Liberal y Partido Nacional, se acabó. El Partido Liberal hoy es independiente, bajo su mando es independiente, no se siente comprometido. No tengo compromisos con ningún lado. No, para mí el compromiso es el país. Salvar a nuestro partido porque obviamente es una crisis que no voy a culpar porque no quiero de verdad. Yo asumo la responsabilidad única, no voy a culpar absolutamente a nadie. Yo soy el responsable, yo era el candidato, soy el presidente del partido y así como fui responsable y asumo la responsabilidad de la derrota electoral, voy a asumir la responsabilidad de la reconstrucción del partido en los próximos 4 años como presidente del partido. Bueno, Así de sencillo. Alguien pregunta aquí, ¿por qué declaró a Salvador si no tenía todas las actas? Creo que lo contestó al inicio. Dijo, hasta ese momento. Hasta ese momento, y lo dije, ahí está la grabación, con el 71%, creo que era 66% en ese momento. 71% tenían ustedes. Estaba las tendencias y difícilmente podían cambiar. Y eso lo dije en su momento y así fue. Ahora, si cambió la tendencia, bueno, hay que revisar esas 5,000 y pico de actas, si cambió o no cambió la tendencia. Y por eso usted felicitó, porque era el 71% y se mantenía esa... Y esa tendencia se mantenía y era la que venía desde que empezó el proceso. ¿Sí? Bueno, ahí está. Desde que comenzó el conteo. ¿Sí? A quien hizo la pregunta, en otras elecciones, con menos carga electoral, el tribunal ha determinado una tendencia con menos carga electoral. Y aquí hay un montón de preguntas, algunas tienen mucho matiz político, otras no sé hasta dónde llegarán. Una de ellas dice, dígale a Luis Zelaya que las actas de Omoa Cortés no llegarán ya que la candidata liberal, mencioné el nombre, las vendió al Partido Nacional. Esto no sabemos. No, nosotros tenemos las de Cortés. Cuando menciono, cuando menciono que hacen falta departamentos, no es Cortés dentro de los que están. Hace falta 2 departamentos y no es Cortés. Es de Omoa, creo que decía aquí la persona, la candidata sí. Bueno, es de todo Cortés, obviamente, ahí estamos hablando. Sí, ahí estamos. Bueno, y de las inconsistencias de la que le mandé es de Choloma, por ejemplo. La que mandé como ejemplo y le mandé al magistrado Eric Rodríguez para que se la mostrara a David Matamoros Watson. Ingeniero, y aquí entre cosas que habrá que analizar en este momento es el papel del Partido Liberal, lo que se viene en el Partido Liberal. Vamos a combinar el diálogo en todo esto, ingeniero, para que podamos señalar. Después de pasadas las elecciones, un grupo de liberales que no lo apoyaron, o sea, que la gente cuestionó que no lo habían apoyado, que lo habían dejado solo, comenzaron a decir el gran culpable. El culpable tiene que irse Luis Zelaya, hay que retomar el Partido Liberal y no sé si tendrá lógica o no, porque obviamente mucha gente que hoy le reclama había participado y con ellos también había perdido el Partido Liberal. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su posición? ¿Lo van a quitar de la presidencia? ¿Van a ir a esa asamblea? ¿Qué es lo que va a pasar con la presidencia del Partido Liberal? No, yo no, reitero, o sea, he recibido muchos ataques así, aislados, la verdad, aislados, no sé si tendrán línea o no, respeto ese tema, no voy a entrar en ese detalle, pero no, yo fui electo por el liberalismo el 12 de marzo y tomé posesión el 7 de mayo por 4 años, como dictan los estatutos del Partido Liberal. Y aquel que quiera asumir, pues bueno, ahí están los caminos, ¿no? Que haga un movimiento
que participe en elecciones internas, en las elecciones para los próximos años, y que busque genuinamente la autoridad del partido en las urnas, como manda nuestros estatutos. Más de alguien ha dicho, no manejaron bien la campaña, ignoraron liderazgos. Se ignoraron, la gente no se quiso involucrar, había chantaje para que participaran, lo abandonaron realmente, ingeniero. No, yo reitero, yo soy firme y congruente con mis principios. Yo no transo votos por principios, de una u otra forma. Si me equivoqué, bueno, asumo el error, pero yo estoy tranquilo en función de que mis principios y mis convicciones nunca las traicioné durante la campaña. Hoy, ya después postelectoral, tampoco los voy a traicionar, y en el futuro tampoco, jamás voy a traicionar mis principios y valores. O sea, la línea que transó, que usted dijo a partir de mayo, creo que fue. Es un nuevo liderazgo dentro del partido. Nuevo liderazgo, Así se es. mantiene. Se mantiene y va a ser. En su conciencia está muy tranquila que hicieron las cosas. Claro, totalmente. O sea, totalmente. No puede decir, cometimos errores. Claro que cometimos errores. Y ahí están reflejados. El pueblo decidió, pero jamás fue en contra de mis valores, jamás fue en contra de hacerle daño a alguien políticamente o algo. No, yo no trabajo bajo ese esquema. El Partido Liberal, le dije, vamos a combinar los dos temas que son Partido Liberal y el proceso. El Partido Liberal insistió en un plebiscito y en una segunda vuelta. Yo le he venido comentando porque es la realidad. Si tuviésemos una segunda vuelta en el país, no estaríamos en el lío que estamos hoy en día. Es más, con esos resultados amerita una segunda vuelta. Claro. Rodolfo, el principal responsable de la crisis política, de la crisis electoral, es el Tribunal Supremo Electoral con David Matamoros Batzo. Pero de la crisis política es Juan Orlando Hernández. Él debe reflexionar mucho, porque los candidatos en la elección pasada firmaron un compromiso para las reformas electorales. Quien ganara debía hacer las reformas electorales. No hicieron ni una. Y dentro de esas reformas electorales estaba la segunda vuelta. No se hizo. Luego, si Juan Orlando Hernández, en su afán de una reelección ilegal, él debió establecer un plebiscito, porque es la única forma o mecanismo que establece la Constitución para lo cual sea modificada. Y esta votación, con toda la maquinaria, con todos los recursos que puso el gobierno de la República en la campaña de Juan Orlando Hernández, ¿viste el análisis de la OEA, de la Unión Europea, perdón, de la inversión en publicidad? Sí, bueno, fue muy claro. Fue muy claro. Entonces, el pueblo se manifestó claramente. Y el mayor perdedor hoy en su liderazgo es Juan Orlando Hernández. ¿Cómo es posible que su partido va a sacar más diputados? ¿Cómo es posible que su candidato a alcalde va a sacar más votos que él? Es porque el mismo nacionalismo no votó a favor de él. Y eso a él mismo, como líder nacional, le debe llamar a la reflexión. Y sí es cierto, la Unión Europea todos lo escucharon, obviamente, todos lo escucharon, o el que no lo quiso escuchar o no lo escuchó tendría que buscarlo, porque sí hicieron un análisis sobre lo que se invirtió, incluso… No era desproporcionado. Lo desproporcional e incluso la presencia que tuvo el presidente en medios de comunicación. 6% la Alianza, 9% el Partido Liberal y el resto el Partido Nacional y Juan Orlando Hernández. Reitero, o sea, ese es un llamado a la reflexión. Es ahí donde tiene que analizarse estas instituciones como Política Limpia y otras. Totalmente. Porque totalmente. Siempre lo dije acá. Obviamente hay gente que se molesta, pero lo dijimos. Hay momentos que usted no sabe si estaba hablando el presidente o el candidato. Bueno, o sea, la ley decía que no se podían inaugurar obras, pero fue a clausurar una, ¿no? Hicieron todo un show para clausurar. Pero reitero, el pueblo es inteligente. Ha demostrado el pueblo que es inteligente, que no se deja llevar por anuncios, que no se deja llevar por ayudas sociales dirigidas. Creo que el pueblo decidió y habrá que respetar, sea cual sea, revisar esas 5,000 actas, que sea público, que se cotejen con todos los partidos, más la que tenga
el Tribunal Supremo Electoral. Si hay inconsistencias, pues manifestarlas en público, impugnarlas y bueno, o sea, que salga a relucir la verdad. Y luego viene el reto, Rodolfo, un reto enorme para el país que es de gobernabilidad. Bueno, vámonos por partes. Esto, ingeniero. Hoy lo dice usted como presidente del Partido Liberal, que ha sido el candidato del Partido Liberal, coincide de que hay más de 5.000 actas que hay que revisar. Sí, esa es la pasa? posición del partido. De nuestro lado son 5.465 actas. El Partido Liberal está listo cuando se le llame para que se inicie un proceso de cotejar con los partidos, con los que sean, el tribunal, sea la alianza, sea o todos los partidos con sus actas, lo que sea. Nosotros estamos listos. Mientras no se haga, usted dice, no se debe de hacer ninguna declaración de presidente. Así creo que para la paz y tranquilidad del país no debería de hacerlo. Debería ser responsable el Tribunal Supremo Electoral porque no queremos esas manifestaciones que se dieron en días anteriores que llevaron hasta el vandalismo, ¿no? Nadie quiere eso para el país. La pregunta es, ¿y si lo declara, y si el tribunal con lo que pasó ayer, con ese conteo que hizo, con esa revisión de esas actas, declara presidente al hoy presidente de la República, de acuerdo a sus resultados? Si lo declara así, ¿cuál es la posición? Ya lo dijo la Unión Europea, entiendo también la Embajada Americana y la OEA, que el proceso no termina ahí y que hay que esperar la resolución de las impugnaciones. Obviamente hay que entender el tema de la institucionalidad del país, ¿no? Pero reitero, mi posición es esa. Ojalá haga un llamado al Tribunal Supremo Electoral a que no haga esa declaratoria en tanto no se revisen esas 5.000 actas en aras de la paz y tranquilidad del país, ¿no? Si no se revisan, yo estoy haciendo hipótesis, estamos hablando sobre hechos que no se han dado y no sabemos si se van a dar. Si no se hace la revisión, ¿usted no felicitaría al presidente Hernández como presidente reelecto? No lo haría. Esperaría las impugnaciones porque no solo Honduras, es todo la comunidad internacional también está haciendo ese llamado de que el proceso no ha terminado, no es definitivo hasta que no se den las impugnaciones, porque esa es la lógica que lleva la comunidad internacional en aras de la legalidad, ¿no? Se da cuenta, ingeniero, y todos los hondureños en el lío que estamos, porque con lo que el tribunal hizo, dan esa ventaja de más de 50.000 votos ahora al presidente. La primera tendencia era la alianza, que iba ganando. Si se revisaran esas actas y se vuelve a revertir, se puede imaginar en el lío que estamos. ¿Cuál sería la salida? ¿Cuál debería ser la salida? Entonces, llevar un nuevo proceso. En Honduras siempre se ha dicho por esta única vez, pero esto tienen que buscarle una salida, porque repito, si acceden y se revierte nuevamente, yo no entiendo cómo pero imagínate que no se revierta. O sea, ellos están con la tesis. Exacto, pero en cualquiera de los dos escenarios, Rodolfo, el proceso va a ser cuestionado. Nadie en Honduras muy difícilmente te va a aceptar que el proceso no ha sido cuestionado por la mala actuación del Tribunal Supremo Electoral. Lamentablemente ha sido nefasta. Y ante la comunidad internacional, ante los ojos del mundo, Honduras, su imagen está quedando mal. Entonces, yo creo que lo que nos queda ahora es salvaguardar la democracia, que eso es lo más importante, y darle paz y tranquilidad al país, porque el reto de gobernabilidad, independientemente cuál sea el resultado final oficial, va a ser un desafío enorme para nuestro país. Bueno, aquí han habido respuestas entre la gente que ha ido a las calles y gente que nunca se mueve, que no se mueve, que se indigna por cosas, pero que por alguna razón es pacífica y prefiere mantenerse al margen, pero encontraron una salida y fue golpear ollas. Sí, yo creo que eso ha sido tremendo, ¿no? Porque el que no oye a las ollas tiene problemas de oídos. Es que había, Rodolfo, había un voto oculto. Y reitero, debe haber mucha reflexión de todos. A mí me da risa porque durante la campaña decían que Luis Zelaya era el más soberbio y prepotente. Hay otros son los soberbios y prepotentes, pero deben llamarse a la reflexión. Deben llamarse a la reflexión porque el pueblo hondureño se manifestó y se sigue manifestando. Pero hay otros que quieren aprovecharse de esa manifestación genuina del pueblo hondureño para llevar a la anarquía. Y no lo queremos tampoco. Claro, nadie quiere eso. O sea, nadie quiere eso. Nosotros lo que queremos es paz y tranquilidad y que el país transite
por una ruta de desarrollo que no ha tenido en los últimos 10 años. Fíjese que yo no sé, usted lo ha visto y lo han visto cuántos hondureños. Ayer se dio una guerra de montajes, incluso de WhatsApp, de todo esto se comenzó a dar. Hoy observaba en un canal un montaje también sobre los hechos vandálicos que se dieron. Sí. Y editaron también ahí una risa de Salvador Narrala que la hizo precisamente en una entrevista que le dio a CNN. Editaron esa risa como que se está riendo del vandalismo. No, eso O sea, están... yo digo, el que hace esto... De los dos lados, son irresponsables. Pero estamos calentando. Yo Sí. ayer decía, le piden al medio, por favor, en los medios colaboren, por favor, en los medios. Pero cada vez que se entrevista a uno de estos líderes que estaban en contienda, voy a decir líderes para ser respetuoso, Sí. no sé si son o no lo son, pero le meten candela. Es que es una doble moral, Rodolfo, una doble moral. Salen por un lado en los medios de comunicación y bajo hacen otra estrategia para atizar, ¿no? Y no debe ser, no debe ser. Se llevan de encuentro a todo un país y esa irresponsabilidad, porque no hay otra palabra, creo que nosotros los hondureños, los que queremos genuinamente a nuestro país, debemos llamar a la calma, pero alguien dijo por ahí, y con toda razón, ¿no? La violencia se genera por la injusticia, ¿no? Pero hay que entonces combatir la violencia y combatir la injusticia para que no se dé, ¿no? Honduras hoy vive momentos difíciles, hay una tensa calma en esto. Tú vas en la calle y la gente se siente esa tensión, pero no, fíjate, la vez pasada, fíjate, ahorita hablando fui a un restaurante y la gente se paró de las mesas y me aplaudió, así que me hizo sentir bien. Hay una tensa calma, pero está bien. Hay artículos y gente opinando de que la alternativa era Luis Zelaya. Pero eso ya está. Alguien me puso en un mensaje, usted merecía ser presidente. Y yo le puse, no, esto no es de merecer, yo no lo merecía. Esto es de que él sacó más votos. Y eso es, quien se lo merece es el que sacó más votos, punto. Y todos tenemos que aceptar, nos guste o no nos guste, comulguemos o no comulguemos. Porque yo igual, lo reitero aquí, yo no comulgo con esa izquierda anárquica, ¿no? Pero tampoco con una derecha déspota y corrupta, ¿no? Pero bueno, el pueblo tomó una decisión y hay que respetarla. Usted dice que le decían soberbio, cuántas cosas. Prepotente, soberbio, y de todos lados, es que yo estaba en medio, entonces me atacaban de los dos lados. Pero sabe, y usted está claro que es porque usted no tiene lenguaje político. A Sí, todo el que dice la verdad, sí, es yo me eso, expreso ¿no? aquí con lo que pienso, hay un sector que me aplaude y otro me comienza a cuestionar. Luego doy otra opinión y les gustó, entonces cambian de opinión y ya vuelvo a ser el periodista que querían o que me admiraban. Usted no tiene lenguaje político y obviamente era el outsider, ahí se le llamó en este proceso electoral. Sí. Y el político siempre dice lo que se quiere escuchar. Así usted es. Dice lo que va a decir, moleste donde moleste. Sí, y función de mis principios, valores y convicciones, que reitero, yo no los transo por votos. En este momento, pues, te confieso, tomamos una posición que me está haciendo, entre comillas, bien en redes sociales, todo el mundo, pero yo sé que cuando tome otra decisión, pues a lo mejor me van a empezar a atacar como me atacaban antes. Yo no me dejo llevar ni por adulaciones ni por ataques. Yo me dejo llevar única y exclusivamente por lo que creo que es correcto, por lo que va en función y alineado con mis principios, valores y convicciones, y sobre eso actúo. Mire, la dignidad que usted ha tenido, en primer lugar, salir a reconocer y con una votación que se dio bastante pobre para un partido tan grande como ha sido el Partido Liberal, salir de frente, no obstante que habían ya quienes, dedos acusadores en su partido, dedos que posiblemente ni lo apoyaron en el proceso. Tener esa dignidad es más grande que cualquier cosa, ¿vale? No, muchísimas gracias. Ganar es lo más fácil, ¿verdad? Claro. Es lo más fácil. Claro. Aceptar una derrota. Pero no, yo tenía claro eso, que yo no me iba a esconder como otros. Otros candidatos que han perdido las elecciones se esconden. Yo estaba claro que iba a dar la cara y que iba a luchar por mi partido, porque yo amo mi partido, quiero mi país y eso no lo voy a dejar nunca. Aquí tengo un montón de mensajes que voy leyendo y debo de entender y me van a comprender. Sé que muchos están cargados de ese sentimiento que sienten, del deseo que tenían algunos porque ganara la alianza, otros que están convencidos de que debe ser el presidente Hernández en este proceso.
Muchos de ellos coinciden en decir que se haga lo que se haga, se revise lo que se revise, dicen hay un control y siempre va a salir ganador el presidente Hernández. Estoy resumiendo No lo que sé, dicen varios de esos. no sé, no, eh, de mi lado yo no voy a recibir presiones para uno u otro. O sea, y esas negociaciones que si se dieron en el pasado, se dieron bajo circunstancias que tampoco juzgo ni critico, porque yo no fui parte. En este momento yo voy a hacer valer la verdad que consta de nuestro lado, en razón de actas originales que nosotros tengamos, ¿no? Y si alguien lo quiere descabezar, como se han dicho, que hay que quitarlo, se volvería sospechoso, cree usted, en este momento. Bueno, si lo quitan y luego el Partido Liberal sería asume otra hipotético. posición distinta a la que usted está manteniendo en este momento. Sería hipotético que se diera, pero hoy yo soy la autoridad del partido, esta es la posición. He recibido y aprovecho para agradecer de todas partes del país las muestras de cariño, las muestras de apoyo que he recibido de nuestros candidatos electos, de nuestros diputados electos también, y de todos. Muchísimas gracias, de verdad, por ese apoyo que he recibido a nivel nacional. Ingeniero, usted también nos ha recordado algo que todos sabemos y desde ahí comienza una serie de errores en Honduras. Cuando pasó el proceso electoral anterior, aquí hubo un compromiso con la misma comunidad internacional de hacer reformas. Que el que ganara las elecciones se comprometía a impulsar y aprobar las reformas electorales. No se hizo. Seamos claros, ¿por qué no se hacen esas reformas? ¿Por qué no se hicieron? Porque no había voluntad política. ¿Y por qué no existe la voluntad política? ¿A quién por los favorece el intereses, status quo? por los intereses, Rodolfo, los intereses, todos lo sabemos. Y hoy más que nunca se revela el tema, y yo lo dije, en nuestro plan de gobierno estaba, el primer tema era, tenemos que despolitizar el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas para hacerlo un ente eminentemente técnico, apolítico, imparcial, porque ya caducó. Y hoy, pues ahí está el reflejo, ¿no? No creo que nadie en sus 5 sentidos que tome el país en los próximos 4 años no vea esa necesidad, y nosotros como sociedad, nosotros como partido de oposición, ¿qué vamos a hacer? No vamos a dejar el dedo en la llaga. Tienen que reformarse el Tribunal Supremo Electoral, tiene que reconfigurarse totalmente. Así como está, no es garante de la democracia de nuestro país. Usted dijo, no volverá el Partido Liberal a cometer los errores del pasado. Al Partido Liberal se le cuestionó porque se le ofreció la presidencia del Congreso de la República, el control del Congreso, y no lo aceptaron, antes de que usted asumiera, obviamente, el mando dentro del Partido Liberal. Eso no lo... ¿Cómo se va a negociar? No sé cuál es la palabra correcta que usted usaría, porque usted... Estamos abiertos al diálogo, el diálogo por el país, por sobre todo, para el país. Para mí eso es lo fundamental. El partido tiene que apegarse a sus principios doctrinarios, y dentro de ese, en el artículo 2, está clara la defensa de la democracia. Ese es nuestro rol, defender la democracia del país. Pactos de gobernabilidad son válidos hoy más que nunca, pero a plena luz del día. A plena luz del día, y que todo el pueblo liberal sepa si se firma un pacto por el país, qué condiciones tiene, qué responsabilidades y deberes se asumen, y que sea público, porque queremos luz en el partido. Y esa decisión va a ser colegiada, porque nos enfrentamos, y usted lo sabe perfectamente, que el Central Ejecutivo iba por un lado y la bancada iba por otra, y la bancada misma también se dividió. Una parte de la bancada del Partido Liberal que fue muy cuestionada. Esas son las reflexiones que tenemos que tomar como partido, y que todos los que van a integrar una nueva bancada del Partido Liberal lo deben entender. El voto se dio, o sea, va a haber una renovación en la bancada. El mismo partido, su dirigencia y sus votantes han definido ese primero, y alinearnos, crear esos puentes de comunicación entre bancada y autoridad partidaria, porque hay que entender que la bancada es un órgano del partido. La autoridad máxima es el Central Ejecutivo, pero abrir esos puentes de comunicación, escuchar al pueblo, escuchar a la gente, porque eso se perdió, dejamos de escuchar a las bases, y volver en ese esquema
de escuchar a la gente y escuchar a las bases del partido. Creo que eso debe ser fundamental en los próximos 4 años. Y como le digo, aquí mucha gente comienza a pensar y a reflexionar sobre lo que ya es difícil. Uno de los mensajes dice realmente el mejor candidato. Lástima que el pueblo no votó por lo mejor en esas papeletas. Un verdadero líder, mi respeto y admiración a Luis Zelaya. No, muchísimas gracias. Yo he recibido cantidad de mensajes, muchísimas gracias, pero ahora nuestro rol, todos como hondureños, es salvaguardar la democracia del país y buscar una ruta de paz y tranquilidad. Nuestro rol el 26 de noviembre era como precandidato, candidatos. Ahora nuestro rol es como ciudadano, obviamente en un papel preponderante dirigiendo una institución política, pero trabajar por nuestro país. Y a todos los que envían ese tipo de mensajes, muchísimas gracias, pero que volquemos, démosle vuelta a la página y ahora pensemos en nuestro país. Le pregunto por este toque de queda que tenemos hoy en el país, esta suspensión de garantías constitucionales. Fíjense bien cómo lo voy a preguntar. Si se pregunta en Honduras, a uno lo señalan. Si se pregunta desde el extranjero, se aplaude. ¿Verdad? Si lo digo yo aquí, entonces que yo estoy contra alguien. Si lo dicen desde afuera, entonces la gente respeta. Se lo dijo este periodista Fernando de Rincón, se lo dijo a uno de los funcionarios del gobierno, les dijo, ¿por qué en los actos vandálicos no se actuó? Y fue claro, dijo, una cosa es la protesta y otra cosa es el vandalismo, y en eso todos estamos totalmente claros. De acuerdo. Entonces, él enfatizaba, desde el momento que comience el vandalismo, tenían que actuar. ¿Por qué no actuaron? Es que les interesaba esto, así de claro. ¿Por qué no actuó la policía? Y el otro punto es, ¿por qué ese decreto o esa orden la firma un vicepresidente si el presidente está en funciones aun y cuando sea candidato? El presidente no se separó de sus funciones. Entonces, si el presidente está separado de sus funciones, es el vicepresidente o designado, pero el presidente está en funciones. Su reflexión sobre esto. Sí, una, esa pregunta la tiene que responder el ministro de Seguridad, ¿no? Quien es el encargado, ¿no?, de dar seguridad, y creo que él es el llamado a contestar. Abro un paréntesis, aprovecho eso porque durante la campaña el Ministerio de Seguridad me asignó seguridad, ya no la tengo, pero durante la campaña la tuve, y mi agradecimiento a él por ello, a las autoridades y las personas que estuvieron conmigo, los muchachos que andaban, todos excelentes, de verdad, agradezco. Ahí cerro el paréntesis. Y en el artículo, creo que es el 186, no estoy seguro, ahí salió un abogado dando unas declaraciones diciendo que es el presidente de la República en funciones, y él está en funciones. Y por otro lado, el toque de queda no podía ser con las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas están bajo el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, en este momento, la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas es el Tribunal Supremo Electoral. Ahí entonces esas decisiones erráticas, ¿no?, que se dan en este momento no vienen a abonar. Toque de queda, vamos, si la intención era apaciguar o acallar el pueblo, no se dio, porque obviamente, como tú dijiste, los cacerolazos se oyeron en todo Honduras, ¿no? Problema va a ser cuando el pueblo se rebele a ese toque de queda y que hayan derramamientos de sangre, y eso yo pido sensatez a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a las autoridades y funcionarios de gobierno, que nos manejemos con mucha sensatez y responsabilidad, que cualquier manifestación que se haga sea una manifestación pacífica, y porque es válido, el pueblo tiene derecho a manifestarse, pero obviamente es imperativo que las partes en conflicto hoy reflexionen que no podemos volver a cometer los errores del pasado, y que se sienten en la mesa y a dialogar cualquiera de las opciones viables, porque la gobernabilidad del país pende de un hilo, y eso nos lleva de encuentro a todos, ¿no? Y eso es lo que menos queremos como hondureños. El toque de queda no resuelve problemas en el país. El vandalismo creo que lo pueden contrarrestar enfrentándolo. Hay que enfrentarlo, la autoridad tiene que enfrentar el vandalismo. Totalmente, sí, eso es lo que tiene que hacer. Ese es el deber. Pero el toque de queda, vamos, o sea,
Es que, ¿sabe? Perdón, ingeniero. El país se paraliza, Rodolfo, porque la gente no es que va a tener no, hasta 6 de la tarde, porque la gente, los comercios, todo tienen que, sus empleados tienen que regresar a sus casas, es una carrera nuestro horrible. sistema de transporte es deficiente, entonces la gente tiene, entonces el país se paraliza a las 2 de la tarde, 2:30, 3, ¿no? Ya los comercios tienen que salir, entonces el costo para el país es muy grande, ¿no? Y es como tener un stand-by, o sea, por un lado es que se detiene el vandalismo y por el otro lado, para algunas personas se evita la manifestación en alguna medida, se evita algo que no se puede evitar porque obviamente es un tema constitucional, el derecho a esa protesta pacífica, ¿no? Eso es algo constitucional que se puede dar. El asunto es, ¿habrá temor de hacer una declaratoria y mantener un toque de queda ante cualquier revuelta? ¿Cuánto tiempo vamos a estar en toque de queda? ¿Vamos a pasar una Navidad en toque de queda en el país? Porque si no hay una respuesta satisfactoria, yo sinceramente soy muy pesimista en creer que aquí vamos a estar en una paz. Sí, por eso insisto, ¿no? Le insisto al Tribunal Supremo Electoral que revise mejor esas actas en presencia de los dos quienes están en contienda en este momento, quitar esa bandera de un lado, ¿no? De que no se revisen, que no las van a revisar, quítenle esa bandera y pónganla sobre la mesa y revisen esas 5,000 y tantas actas. Tenía que haberse hecho ayer, ingeniero. Sí. Tenía. Sí. No sé por qué esperaron. Aunque en este momento estuviésemos en ese conteo, sí, lo tenían que haber hecho. Sí. Yo creo que lo tenían que haber hecho para satisfacer. Escuché tantas, y usted lo escuchó, lo escucharon todos, decir, se complació en todo. No sé si eso llenaba, porque si no lo sé, está diciendo no usted, soy parte de esas negociaciones, ni pero sé. Usted lo está diciendo, pero usted también está diciendo aquí que sí, efectivamente hay más de 5,000 actas que ameritan ser revisadas. Sí, después de ese corte del 71% habrá que revisar y cotejarlas, sobre todo, ¿no? Cotejarlas, eso es importante. Sí, entonces tenía que haberse hecho. Usted para mí debía haberse hecho, debe hacerse antes de emitir una declaratoria. La comunidad internacional, su posición es que se haga la declaratoria y vengan luego las impugnaciones y que no se cierre oficialmente el proceso hasta que no se cumplan con las impugnaciones. Usted sabe, ingeniero, y lo sabemos todos en Honduras, cuando usted hace una declaratoria es bien difícil después revertirla. Si 5,000 actas no van a revertir, está bien, hagan una declaratoria. Si 5,000 actas podrían, estamos hablando de potencial, ¿no? Sí. Si pueden revertir algo, ¿cómo van a hacer una declaratoria? Y después de una declaratoria... Por eso insisto, mi posición es que no hagan la declaratoria y que cuenten esas 5,000 y tantas actas y que se haga público, así como hicieron el ejercicio de las 1,000, creo que hicieron, ¿no? ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Allá fuera del marco legal o no se atreve a pensar que... No sé, no puedo decirlo, no me atrevo, pero vamos, como hondureño, quiero que se respete la voluntad del pueblo, sea cual sea, nos guste o no nos guste, esa es la esencia de la democracia. Tenemos que salvaguardar la democracia en nuestro país y a partir de ahí, sea quien sea, debe convocar a un verdadero pacto nacional. Lo dijimos en nuestro mensaje a la nación. Debe haber un pacto por el país, una gobernabilidad que transite porque cada sector se comprometa de verdad a buscar lo mejor, dejar a un lado sus intereses, dejar a un lado sus propias vanidades, sus propios egoísmos. Pero bueno, el país lamentablemente no ha cursado por ese rumbo, ¿no? Ojalá todos reflexionemos. ¿Qué ha pensado usted con su persona? ¿Qué va a pasar a futuro? ¿O es muy temprano, hoy que mucha gente comenzó a reflexionar o comenzó a pensar de que era usted la opción que le infle el ego, por decirlo de alguna forma? No, bueno, no sé si el ego, pero obviamente te sientes bien cuando entras a un restaurante y la gente se para de sus mesas y te aplaude. O sea, mentiría si dijera que no me siento bien. Por supuesto, es mejor escuchar aplausos que cacerolazos, ¿no? Claro, claro. Pero no es el momento. El momento ahorita es pensar en el país, pensar en salvaguardar la democracia, reflexionar como partido y hacerlo al interior. Yo reitero, de mi parte no van a encontrar ninguna declaración buscando culpables. El responsable de la derrota soy yo, la asumo. Y reflexionar a lo interno del partido. O sea,
en la intimidad de la casa, como dice, ahí sí decirnos todo, decirnos qué fue lo que no hicimos bien, qué fallamos, qué podemos mejorar y que sea el bien para el partido a futuro, ¿no? Pero sí creo que esa reivindicación del partido parte por recuperar sus valores y su identidad ideológica que había perdido en los años anteriores. Que quede claro que somos un partido de oposición y de pensamiento liberal. Eso para mí tiene que ser claro. ¿Será un partido realmente de oposición el Partido Liberal? Si no, nos hundimos. Si no, la muerte del partido está a la vuelta de la esquina. Pero yo amo mi partido y yo no voy a dejar que muera. Esa revolución que comenzó usted, por llamarla de alguna forma, esa transformación del Partido Liberal, usted la va a seguir. No Totalmente. los críticos. Totalmente. No voy a renunciar a ello. Estoy convencido que es la única forma en que el partido pueda salir adelante, pueda salir airoso en procesos electorales futuros, es que se reivindique a sí mismo. Creo que logramos algo, Rodolfo. Perdóneme, para que ahí nomás me responda. ¿Alguien puede convocar? ¿Se pueden reunir un grupo de liberales de vieja guardia, de los que están a decir, convoquemos para que elijamos un nuevo central ejecutivo? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Sí, puede ser. Tendrían que tener 200 convencionales, creo que es lo que dice el estatuto. De los 299. Pero si alguien lo quiere hacer, que lo haga. Bienvenido sea. Este es el Partido Liberal, este es el nuevo Partido Liberal. Y el que lo haga se enfrentará a la historia y se enfrentará a un Luis Zelaya determinado, con carácter, con el mismo que dijo no antes, lo mismo dirá. Lo que deben hacer aquellos que consideren que el partido tiene que tomar otro rumbo es las elecciones internas del partido, armen su movimiento y luchen por lograr la victoria en los próximos años, ¿no? Cuando se dé. Dice aquí, me dice así, lo leo textualmente, Lico Lindres, él será el futuro presidente de Honduras. Gracias a Dios, le dicen aquí. No se sabe. Es que un montón de gente lo está visualizando. Sí, he recibido cantidad de mensajes en ese sentido, pero vamos, reitero, hay un mensaje, pero... el día que tome una decisión diferente me va a empezar a atacar. No, esto es coyuntural, falta mucho. Y sabe bueno, primero su posición que no es política, que dice cosas aunque moleste. Sí. Y el otro es la polarización. Sí. Ante dos extremos que estamos en el país. Y yo no comparto, en algún momento quizás nos manipulaban la mente y algunos todavía se las pueden manipular en esa venta de miedo. Yo sí comparto que si el pueblo decide que nos va a gobernar un partido de izquierda, si el pueblo lo decidió, pues si somos demócratas, aceptemos. No, y así debe ser. Así debe ser. Si el pueblo decidió, hay que respetarlo. Y de igual forma, valientemente no podemos dejar que vengan abusos ni excesos de una izquierda radical, si es que el pueblo es lo que no quiere. O sea, que se respete la ley, sea derecha o izquierda, pero nadie puede respetar la ley. Un gobierno débil hubiese sido no sé si sería, si se revisan o no y si tiene posibilidades, el de Salvador, porque hay un control muy grande del Partido Nacional y tiene una fuerza muy grande que está logrando. Sí, pero esa es la reflexión, Rodolfo, y nos debe llamar a todos los sectores, porque si fuimos permisivos en una reelección ilegal con un gobierno de derecha conservador, en esencia era el irrespeto a la ley, fuese de izquierda o de derecha. Entonces no podemos ser permisivos si es de una ideología y no ser permisivos si es de otra. No, o sea, la ley se debe respetar siempre, sea quien sea. Y si hoy el pueblo decidió sobre un lado, no vamos a ser permisivos a que se violente la Constitución. Hablan ahí irresponsablemente también, porque dicen de un lado, es que viene la constituyente. No va a venir constituyente si el Partido Nacional no quiere en el nuevo Congreso. Exactamente. Porque ellos tienen mayoría. Sí, no hay forma. Entonces, si hay constituyentes, porque se pusieron de acuerdo. Escúchenlo bien porque ese es real. Si el ingeniero Salvador Narrala asumiera la presidencia, el control del Congreso, la mayor parte la tiene el Partido Nacional. Claro, y para normar una constituyente tendrían que tener mayoría calificada, que son 86. Solo lo podrían hacer en contubernio o aliados con el Partido Nacional. Así de sencillo. Entonces, si el mismo Partido Nacional hoy viene a decir que va a haber constituyentes si
ganó Salvador Narrala, ellos están mintiendo, porque ellos serían los que lo podrían permitir. Ellos podrían hoy decir, Partido Nacional, aquí no va a haber constituyente. Y bueno, yo como Partido Liberal, como autoridad del partido, lo digo, no va a haber constituyente. Nosotros como Partido Liberal no apoyamos una constituyente. Pero si otros dos partidos se juntan, podría haber, pero tendría que ser con el Partido Nacional. Entonces, no vengan diciendo que va a haber constituyente. Si la hay, es por responsabilidad del Partido Nacional. Y yo creo que ellos van a ser congruentes con sus posiciones políticas, como lo estoy siendo yo. Yo desde ya digo, como autoridad del partido, no apoyamos una constituyente, así como lo dijimos durante la campaña. Entonces, reitero, si hay una constituyente en el país, siendo presidente Salvador Narrala, es porque el Partido Nacional lo apoya. Si no, no va a haber constituyente en Honduras, punto. Claro, tiene el Congreso y se le acusa de tener la Corte Suprema de Justicia. Quiero finalizar aquí, solo un segundito, quiero finalizar acá con algo. Usted dijo, aquí aprendemos muchas lecciones, hay muchas lecciones que aprender. Es que después del proceso comenzaron a alzar la voz los que se mantuvieron callados. Y yo lo he escrito en mis páginas personales, lo digo, ¿por qué hasta ahora? Hay un momento, cuando miremos que la Constitución, cuando miremos que la ley se comienza a violar, ese es el momento que todos tenemos que hablar, no hasta que ya estamos en un conflicto, hasta que miraron hechos en la calle, hasta que comenzaron a ver revueltas en las calles, comenzaron a hacer llamados. ¿Y a quién se lo hacen? Al pueblo. ¿A quién había que hacerle el llamado? No era al político, era al político. Creo que esa lección tienen que aprenderla. Los empresarios a dejar un poco la cobardía, las iglesias a asumir su papel sin temor y hablar cuando hay que hablar. Yo creo que ese es el punto. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchos sectores fueron permisivos cuando Juan Orlando Hernández empezó a violentar la institucionalidad del país. Dice que por esa teoría del temor, ¿no? Por el miedo. Sí. Y hoy nos toca aquí estar enfrentados. Reitero, violar la Constitución, actos de corrupción, no se pueden permitir, sea de derecha o de izquierda, sea el gobierno que sea. El tema es respetar la democracia y que haya un proceso de gobierno en paz y tranquilidad y que se ataque los problemas reales del país, el tema de desigualdad, de pobreza, de la corrupción, impunidad, el desempleo. Eso es lo que realmente orilla todos estos problemas que tenemos hoy en el país. Bueno, le robé unos minutos ahí a nuestro operador, pero quiero agradecerle aquí al ingeniero Luis Zelaya, que es el presidente del Partido Liberal, ha sido el candidato. Le voy a agradecer, porque el primer medio donde viene a hablar es a Radio América. Y le agradezco que sea este programa donde usted... No, usted cuenta con mi mayor respeto, y igual Radio América, ¿no? Con una posición ecuánime, valiente, que en estos tiempos no es fácil, ¿no? Y se los reconozco. Gracias, ingeniero Luis Zelaya, y sin lugar a dudas usted seguirá haciendo noticias por mucho tiempo aquí en... Vamos a ver, ojalá que sea buena la noticia, no mala. Un saludo a todos, de verdad, muchísimas gracias a todos los mensajes de apoyo que estoy recibiendo. Muchísimas gracias. Gracias al ingeniero Luis Zelaya y gracias a todos por sintonizarnos en Radio América y a toda la gente que nos ha visto aquí en el Facebook Live. ¿Cansado? Toma Serenderbón. Radio América presentó Doble Vía.